Hola, mi nombre es José, soy beneficiario del fondo Un Ticket para el Futuro Maestrías. En esta ocasión les presento el contenido digital número 2 de 6. Efectivamente, en la sesión anterior había mencionado que eran 5, pero validando, el número final será de 6. El objetivo de estos contenidos es divulgar el conocimiento que he adquirido durante el Magíster en Ciencia de Datos que me encuentro realizando en la Pontificia Universidad Católica de Chile, gracias a ICETEX y Mintit. Para esta ocasión abordaré como tema el aprendizaje automático, que es muy popularmente conocido como Machine Learning. Para hablar sobre aprendizaje automático, primero señalaré un poco las disciplinas abordadas por la ciencia de datos, con el fin de tener una panorámica un poco más amplia sobre de qué trata este campo, que es muy popularmente conocido por ser interdisciplinario. Partamos del tema abordado en el contenido digital anterior, Process Mining, el cual recordemos que analiza procesos a partir de los datos registrados en un registro de eventos o event logs. Así como Process Mining, existen varias disciplinas que conforman la ciencia de datos, que se caracterizan básicamente por usar o manipular y procesar los datos, como son las bases de datos, los algoritmos, visualización y analítica, entre otras. En esta representación sobre ciencia de datos, las disciplinas se representan como pétalos independientes y de un mismo tamaño, pero en la realidad estos tamaños pueden variar y sobreponerse. Por ejemplo, la privacidad, seguridad y ética de los datos es una disciplina que básicamente está presente en las otras. Esta es una panorámica desde la aplicación. Otra perspectiva interesante sería ver la ciencia de datos con los elementos que la conforman. En este caso, las matemáticas, el conocimiento del área y las ciencias de la computación. Precisamente el aprendizaje automático se encuentra como la intersección entre los campos de la ciencia de la computación y las matemáticas. Y es muy, por lo menos en mi experiencia en el magíster, estudiado durante el curso o cualquier curso de ciencia de datos. Y precisamente es el objeto de esta presentación. Como mencioné al inicio, el aprendizaje automático es popularmente conocido con su término en inglés, Machine Learning, y es muy común que se use de manera intercambiable con los términos de inteligencia artificial e incluso con la ciencia de datos, pero técnicamente no son lo mismo. La inteligencia artificial es el campo más amplio y en dicho campo el objetivo es desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que emulen la inteligencia humana, con o sin el uso de técnicas que involucren datos. Ya la ciencia de datos es un subcampo donde se busca ese objetivo utilizando precisamente datos. Y una disciplina particular de la ciencia de datos ya es el aprendizaje automático, en donde se busca desarrollar sistemas que aprendan patrones a partir de los datos. O también otra definición para el aprendizaje automático es el de buscar entrenar a las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Con máquinas nos referimos a computadoras, CPUs, algoritmos, no necesariamente máquinas como robots. A su vez, el aprendizaje automático se divide en aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. En el aprendizaje supervisado se entrena a la máquina utilizando datos de ejemplo que contienen especificada la respuesta esperada para cada instancia de esos datos y se busca que la máquina, ante nuevos datos nunca antes vistos durante el entrenamiento, logre predecir una respuesta con una alta probabilidad de que sea correcta. En el aprendizaje no supervisado, la máquina se entrena también con datos de ejemplo, pero esta vez no hay una respuesta para cada instancia de los datos. Y lo que se busca es que la máquina logre encontrar patrones o agrupaciones en esos datos
y ante un dato de entrada nunca antes visto en el entrenamiento, logre agruparlo dentro de los grupos predefinidos durante dicho entrenamiento. Finalmente, en el aprendizaje reforzado la máquina se entrena con datos, pero esta vez son datos en tiempo real, a manera de prueba y error, recompensando a la máquina cada vez que se desplaza hacia la respuesta deseada y penalizándola cuando se aleja de ella. Transversal a estos tres tipos de aprendizaje existe el aprendizaje profundo, en donde se enseña a la máquina a procesar los datos de una manera muy similar a cómo funcionan los procesos en el cerebro humano. Se recurre a estas técnicas de aprendizaje cuando el aprendizaje automático tradicional no logra cumplir con el objetivo de replicar la inteligencia humana, o cuando se desea mejorar los resultados que se alcanzan en el aprendizaje automático tradicional. En esta presentación he decidido enfocarme solamente en el aprendizaje supervisado. Para entender cómo funciona el aprendizaje supervisado, abordaré directamente el escenario donde ya se encuentra trabajando en un ambiente productivo. Tenemos nuestro modelo de Machine Learning representado por este rectángulo verde, el cual fuera del ambiente productivo ya ha sido debidamente entrenado con datos de prueba, cuya respuesta es conocida. Este modelo puede recibir entradas y mapearlas en salidas, de acuerdo a su entrenamiento. Por lo general estas entradas son datos, mientras que la salida es una predicción. La entrada por lo general es un arreglo matriz o vector de características, y esta matriz de características no es más que una codificación de una entrada al mundo real. Por ejemplo, las especificaciones de un apartamento, una estructura molecular, una reseña de un plato de comida, una pista de audio o una imagen, entre muchas otras entradas del mundo real, pueden ser codificadas en un arreglo de características. Veamos cómo funciona el modelo de Machine Learning en cada uno de estos ejemplos. En el primero se codifica la información del apartamento en un vector de características y este vector de características ingresa al modelo de Machine Learning que ya ha sido entrenado y genera una salida de 265. Esta salida en el mundo real se interpreta como una predicción de un precio de 265 millones. Quiere decir que este modelo de Machine Learning trabaja tomando como entrada las características de un apartamento, prediciendo un valor futuro de este. El segundo ejemplo se trata de una estructura molecular. Aquí se codifica las características de esta estructura. Para ello ya se requiere conocimiento en ciencias de la computación y en el área en particular como tal, en este caso de la química, para una correcta captura en forma de vector de la información que se proporciona a nivel visual de esta molécula. El modelo de Machine Learning que ya ha sido entrenado toma este vector de características y genera una salida que contiene dos valores. Estos corresponden en el mundo real a una interpretación de la predicción de las propiedades de la sustancia, específicamente el punto de ebullición y el punto de fusión. En el tercer ejemplo tenemos una reseña de un plato de comida. Aquí el vector de características no solamente captura la información que se muestra, sino también la coherencia textual del texto. El modelo de Machine Learning que ha sido entrenado procesa esta información y genera una salida que consiste en un vector de dos valores, correspondiente en el mundo real a probabilidades. El primer vector representando la primera posición del vector representando la probabilidad de un caso positivo y la probabilidad de un caso negativo. El cuarto ejemplo y el quinto ejemplo son muy similares. Se codifican entradas como el audio e imagen en un vector de características que nuevamente se requiere conocimiento en el área para interpretar y saber qué información debe ser codificada en este vector.
Y también el modelo de Machine Learning ha sido previamente entrenado. Estos modelos toman estos vectores de características y generan una salida. En este caso, las salidas también son vectores con múltiples valores, correspondientes cada uno de esos valores a la probabilidad de que pertenezca a una clase en específico. En el ejemplo de la pista del audio, en el mundo real, esta salida se interpreta como la probabilidad de pertenecer a un género musical en específico. Y en el ejemplo de la imagen, en el mundo real, esta probabilidad se traduce como la probabilidad de una acción que se muestra en la imagen. En este caso, la probabilidad de estar corriendo. El aprendizaje supervisado se subdivide en dos tipos de problemas: el problema de regresión y el problema de clasificación. El primero ocurre cuando el valor de predicción es una variable continua, como en los ejemplos del apartamento y de la estructura molecular. En el apartamento, la salida del modelo de Machine Learning es una variable continua, al igual que en el problema de la molécula. La única diferencia es que el primero corresponde a una regresión simple porque el valor de salida solamente es 1, mientras que en el problema de la molécula corresponde a un problema de regresión múltiple, ya que es más de una variable la que se predice. El problema de clasificación ya corresponde a una predicción de un valor discreto o categórico. El ejemplo de reseña corresponde a una clasificación simple, donde solo se consideran dos posibles clases: sí o no, verdadero o falso, 1 o 0. Mientras que los ejemplos de audio e imagen corresponden a una clasificación múltiple, debido a que ya se consideran más de dos clases. Para recapitular toda esta información, tenemos que la inteligencia artificial tiene un subcampo denominado ciencia de datos, que a su vez tiene una disciplina llamada aprendizaje automático. Esta se subdivide en tres: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Y hemos visto que el aprendizaje supervisado tiene dos tipos de problemas: la regresión y la clasificación, los cuales a su vez pueden ser simples o múltiples. Para este contenido digital solamente abordaremos un ejemplo de regresión simple. Hasta el momento he explicado modelos entrenados que ya cumplen con su función en un ambiente productivo. Ahora explicaré un poco cómo se logra construir ese modelo. Es claro que necesitamos datos de ejemplos, y ahora estos datos de ejemplos deben ser entrenados. ¿Qué es ser entrenado? Es básicamente usar algún modelo matemático que genere un algoritmo que se ajuste a los datos de ejemplo. Es decir, que genere un mapa en función de los datos de ejemplo de entradas y salidas. En el caso de la regresión, estos modelos matemáticos pueden ser una regresión lineal, que se subdivide en regresión multilineal o regresión polinomial. Básicamente, la regresión lineal es una recta que se ajusta a los datos con el mínimo error. La regresión polinomial ya es añadirle más grados a esta función, buscando que ésta logre cruzar por la mayor cantidad de datos, generando un mínimo error de manera de segundo o tercer grado, o hasta muchos grados más arriba. También tenemos regresión mediante otro algoritmo llamado el K vecino más cercano. Ya en esta regresión lo que se utiliza es una función
a trazas, definiendo un hiperparámetro K, el cual indica el número de puntos para formar una vecindad, y en dicha región se toman las propiedades promedio de los puntos. Otro tipo de regresión consiste en la regresión por árbol de decisión y regresión por máquinas de vector de soporte. En el árbol de decisión se utiliza un algoritmo que buscará modelar la función de los datos de prueba mediante un condicional. Este condicional está dado por un hiperparámetro de la profundidad, de ahí su nombre, que sea un árbol de decisión. Ya se generan varias ramificaciones de acuerdo al condicional que se genere para mapear todos los datos de prueba. También tenemos la máquina de soporte vectorial. Este es un algoritmo de regresión, también usado bastante en la clasificación. En el caso de la regresión se busca un hiperplano que modele la tendencia de los datos, casi como cambiando el espacio X por otro tipo de espacio que permita definir una recta que logre capturar todos los valores de ejemplo. Esta recta puede tener un error definido como el ancho de la banda, entre otros hiperparámetros. Tenemos también otros tipos de regresión más avanzadas, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos regresión con redes neuronales. Ya pues acá se utiliza un modelamiento, valga la redundancia, neuronal, donde ya tenemos hiperparámetros como el número de capas, número de neuronas por capa, el tipo de la función de activación, los pesos o vías de cada neurona, el número de épocas que se utiliza para entrenar el modelo. Este algoritmo se verá más adelante en un contenido digital futuro. Por otra parte, tenemos muchos más tipos de regresión que los invito a buscar en la literatura. Asimismo, existen también diferentes tipos de algoritmos ya de clasificación, pero debido a la temática seleccionada en la clase, que es enfocarnos en la regresión, no ahondaremos en ellos de momento. Ahora bien, expliquemos un poquito cómo será este procedimiento de generación de un algoritmo de Machine Learning entrenado. Primero nos tenemos una base de datos, un dataset. Recopilamos esa información. Esa información luego ejecutamos lo que se conoce como un análisis exploratorio para ver el tipo de variables, si son categóricas, si son continuas. Vemos si esa información requiere una limpieza, un escalamiento, una normalización o una extracción utilizando ya el preprocesamiento. Después de eso, con esta información hacemos una división de ella. Gran parte de esos datos se vuelven entrenamiento y dejamos una pequeña muestra para utilizarlos como prueba y validar que estos datos o que este modelo de Machine Learning efectivamente logre predecir con una alta probabilidad en los datos de prueba que no estuvo en cuenta durante el entrenamiento. En la validación pueden ocurrir dos cosas que afecten y nos obliguen a regresar al análisis exploratorio o a etapas anteriores del proceso de ciencia de datos, que es el underfitting y el overfitting. El underfitting se da cuando el modelo de Machine Learning no logra predecir bien ni siquiera con sus mismos datos de entrenamiento. En este caso, podemos pensar que el modelo no se ajustó correctamente, está por debajo del ajuste, underfitting.
Cuando el modelo de Machine Learning logra predecir correctamente los datos de entrenamiento, pero deficientemente los datos de prueba, podemos también pensar que ocurrió un overfitting, que es cuando el modelo se ajusta muy precisamente al entrenamiento, pero tiene un desempeño muy mal en la prueba. Hay que buscar un equilibrio entre estos dos conceptos. Finalmente, luego de varias iteraciones y cuando encontramos que nuestro modelo es funcional, lo lanzamos a un ambiente productivo. Ahora continuemos con un ejemplo. Como dataset utilizaré la base de datos AutoMPG, la cual se encuentra alojada en el repositorio de Machine Learning de la Universidad de California, Irvine. Este dataset contiene las siguientes características: número de cilindros, el desplazamiento volumétrico, la potencia de caballos de fuerza, el peso, el tiempo de recorrer un cuarto de milla desde el reposo, el origen y el nombre del modelo. Además, la variable objetivo o respuesta será MPG, que es el rendimiento de combustibles en millas por galón. Para abordar este ejemplo utilizaré un notebook de Jupyter ejecutando el lenguaje de programación Python y el cual citará las librerías de scikit-learn, que es la librería de Machine Learning que utilizo. Además de eso, también utilizaré Matplotlib para gráficos y Pandas y NumPy para el manejo de los data frames o arreglos. Antes de proseguir con el ejemplo, les dejo las referencias bibliográficas en las que me basé para realizar esta presentación. El primero es el libro de Understanding Deep Learning de Simon Prince, publicado en diciembre del 2023, y el libro de Machine Learning with Python and Scikit-learn, el cual es del autor Sebastián Rashka. Ambos libros son orientados hacia el aprendizaje profundo, sin embargo, sus capítulos introductorios o iniciales presentan muy resumidamente todo lo que se debe saber sobre aprendizaje supervisado. Bien, a continuación les presentaré el notebook de Jupyter. No será tan extenso, pero la idea es abordar los conceptos vistos durante este contenido digital. Este notebook ya se encuentra el kernel enlazado con Python 3 y las librerías necesarias ya están instaladas desde la consola de comandos. Entre esas librerías se destacan Pandas, NumPy, Matplotlib y Scikit-learn. Adicionalmente también hay una librería llamada usinrepo que es necesaria para poder establecer una conexión con la base de datos de AutoMPG. Una vez que estén estas dependencias instaladas, procedemos a hacer el llamado de ellas, inicialmente con el repositorio, NumPy, Pandas. También de Scikit-learn importamos los modelos de Machine Learning de regresión lineal, árboles y vecinos más cercanos. También traemos a Matplotlib para realizar gráficos. Y por último, también importamos de la librería warnings un filtro para evitar que se generen warnings, ya sea por versiones descontinuadas o por mensajes de actualizar comandos. Bueno, primero que todo cargamos el dataset de AutoMPG. Este dataset proviene directamente como separado en las características, en el vector de características y una única columna o vector de la variable respuesta, que es MPG. Normalmente estos data frames vienen combinados, por lo tanto voy a concatenarlos en el eje X. Veamos cómo exploremos este dataset como tal. Con este comando df.hit puedo mirar las 5 primeras filas. Vemos información sobre el desplazamiento,
los cilindros, los caballos de potencia, el peso, la aceleración, el modelo, el año del modelo, el origen y la variable objetivo en PG. Sigamos explorando el dataset. Con el atributo info puedo ver qué tipo de variables son cada columna y también puedo revisar cuántos valores no nulos se cuentan en dichas columnas. Podemos ver que todas tienen 198, a excepción de los caballos de potencia, que tienen 392. También con la función o el atributo isNull podemos revisar, efectivamente contar las filas donde hay valores nulos y encontramos que efectivamente horsepower cuenta con 6 valores nulos. Finalmente también podemos describir este dataset en sus medidas estadísticas, en medidas de tendencia central y de desviación. Vemos, por ejemplo, mínimos y máximos para cada columna. Esto será útil más adelante cuando queramos hacer una predicción ya con valores de prueba. Podemos tomar entre el mínimo y el máximo y ver cómo se comporta este modelo que generemos. Sabiendo que tenemos un valor nulo, lo ideal es hacer limpieza de esas filas donde se encuentra horsepower con, con una celda de nulo. Con el comando drop_na podemos botar del data frame esas filas que tienen valores nulos. Nuevamente ejecutando el comando ifon podemos ver que ahora todas las otras columnas se han disminuido, pasaron de 398, ahora todas tienen 392. Esto hace más fácil poder realizar a posterior el entrenamiento. Listo. Una vez hecha la limpieza, pasemos a descubrir la correlación que hay de estas variables con la variable objetivo, que es MPG. Para ello también existe un atributo de los data frames que se llama core. Core me permite ver, valga la redundancia, la correlación que hay entre una variable y otra. En esta tabla podemos ver en la columna de MPG la relación que tienen las otras características. Por ejemplo, displacement tiene una correlación de menos 0.8 con MPG. La correlación es tanto negativas como positivas. Entre más cerca estén de 1 significa que hay alta correlación. Y si más cercano al 0 significa que no hay casi correlación. O mejor dicho, hay correlación nula. Entonces en este caso vemos, por ejemplo, definamos todas las correlaciones que estén por encima de 0.5. Entonces MPG con displacement tiene correlación menos 0.8. Esta, si bien es negativa, es válida porque hay una alta correlación, es inversamente proporcional. Cilindros también tiene una correlación negativa por encima de 0.5 o por debajo si estamos contemplando la recta real. Menos 0.77 también pasa este filtro, menos 0.83 también pasa este filtro. Aceleración no lo pasa porque queda por debajo de 0.5. El modelo del año sí pasa, ya está más cercano a 0.6. El origen también es 0.56. Y todas las variables consigo mismas siempre van a tener una correlación de 1. En este caso podemos decir que podemos seleccionar varias variables para armar nuestros modelos de Machine Learning. Ahora, por lo general podemos agarrar esas que estén por encima de 0.5. Para poder visualizar cómo funciona esta metodología, agarraré inicialmente solamente una variable, que será solamente una característica, que será el peso. Luego regresaremos y corregiremos y utilizaremos todas las variables que estén por encima de 0.5. Entonces el peso lo asignaré a la variable x y la variable objetivo MPG la asignaré a la variable y. Con Matplotlib visualicemos esos datos.
Este es el diagrama de MPG versus el peso. Como podemos ver, efectivamente hay una correlación y la tendencia es negativa. De hecho, si ajustamos una función lineal, quizás parezca más apropiado ajustar una función casi cuadrática o de un grado superior. Bien, ahora pasemos a la sección de entrenamiento y prueba. Scikit-learn tiene una función que me permite dividir el dataset inicial en una muestra de entrenamiento y una muestra de prueba. Esto es necesario ya que si entrenamos todo el modelo con todos los datos disponibles en el dataset, quizás o más bien no tendremos datos con las que posteriormente podamos probar si nuestro modelo funciona adecuadamente para precisamente datos que nunca ha visto. Entonces la idea es tomar, en este caso, el 75% de los datos, entrenar al modelo con esos 75% de los datos y después con el 25% restante hacer pruebas y ver si efectivamente el modelo se comporta bien con ese 25% de prueba, y así ya podríamos considerar muy simplificadamente que nuestro modelo está listo para datos nunca antes vistos. Listo, entonces ejecutemos el comando. Con esto dividimos tanto la muestra de entrenamiento como la muestra de testeo en las características y también en la variable objetivo. Para visualizar esto, pues, veamos esta gráfica de Matplotlib. En ella se visualiza de color azul todos los datos, el 75% con la que vamos a entrenar nuestro algoritmo de Machine Learning, mientras que el 25% restante que está representado en rojo será utilizado como datos de prueba una vez ejecutemos el entrenamiento. Esta visualización, les repito, la hago solamente con una variable con fines de explicar, de explicabilidad del algoritmo, pero cuando implementamos más de una variable en las características ya no es tan sencillo utilizar representaciones visuales para poder entender. Pero el algoritmo, el funcionamiento detrás del algoritmo sigue siendo el mismo. Entonces, añadamos todas las variables que quedaron restantes, displacement, cylinders, volts, las sobreescribimos sobre X y sobre y volvamos a ejecutar la división entre muestra de entrenamiento y muestra de testeo. Veamos cómo se visualizan estos data frames. Podemos ver que la muestra de, de entrenamiento tomó 294 filas, mientras que las muestras de testeo contienen 98 filas. Listo, ahora sí, pasemos al entrenamiento. Con Scikit-learn, básicamente, cuando llamamos a las librerías, importamos estos objetos que internamente ellos ya están configurados para ejecutar los algoritmos de regresión lineal, árboles de decisiones y a vecinos más cercanos. En el caso de vecinos más cercanos, este recibe dos hiperparámetros, que son el número de vecinos y el peso, que es un algoritmo con el cual va a calcular en la vecindad cómo determinar las propiedades de la función que se genera en ese campo. Al ejecutar esto en scikit-learn, simplemente asigno esos objetos a las variables regresión lineal, regresión KNN y regresión árbol. Una vez los objetos están instanciados en la instancia de programación, aplico lo que es el entrenamiento. Básicamente llamo a la variable y el atributo .fit le suministro
como parámetros la data de entrenamiento, tanto las características como la respuesta. Ejecutémosla. Con esto ya los objetos regresores se encuentran entrenados con la data de entrenamiento, valga la redundancia. Ahora pasemos a la validación. Para ello, hacemos un llamado nuevamente a los objetos regresores que ya han sido entrenados y se les suministra el arreglo de características de prueba que no fue utilizado en el entrenamiento. Y con eso tenemos una predicción de la variable respuesta para cada tipo de modelo de Machine Learning. Una vez tenemos las predicciones, podemos recurrir a métricas de desempeño. En este caso, las métricas de desempeño son todo pues, un tema específico en el curso de Machine Learning, de aprendizaje automático. Sin embargo, yo particularmente solo quise traer en esta presentación una métrica, que es el R cuadrado. Entonces, básicamente nuestro desempeño se va a medir por cuál de estos modelos tiene mayor R cuadrado. Recordemos que esto es digamos, haciendo analogía con la regresión lineal, un R cuadrado alto representaba que la recta se ajustaba muy bien a los datos. Lo mismo ocurre para los otros métodos. R cuadrado viene indicando que también se ajusta el algoritmo a los datos. Entonces ejecutámoslo. Con el R cuadrado ejecutado solo nos falta imprimir y revisar cuál se comportó mejor. Podemos ver que el desempeño lineal fue de 0.79, es un buen número, casi 0.8, mientras que el desempeño KNN fue de 0.64 y el desempeño del árbol fue de 0.72. Ambos están muy altos, son buenos R cuadrados. Y posteriormente, con esto ya puedo decir que mi algoritmo funciona tanto para la prueba como para el entrenamiento. Puedo entonces hacer predicciones. Por ejemplo, quiero predecir el precio, perdón, el MPG de un carro con un volumen de desplazamiento de 250, con 6 cilindros, con 100 caballos de fuerza, 3.500 de peso en miles de libras, de los años 80 y de origen Asia, que corresponde a una variable categoría 3. Yo puedo ejecutar este comando y él me va a decir que el MPG para estas características es de 26. Asimismo, yo puedo tomar y buscar los otros regresores. Por ejemplo, puedo reemplazar con el KNN regresor y hacer las mismas predicciones. En este caso, el KNN regresor dice que será 17 y el regresor de árboles nos dirá nos dice que es de 7.5. En esta presentación he buscado mostrar solo un poco de cómo se aborda el aprendizaje automático, específicamente el aprendizaje supervisado para el problema de regresión simple. En general, este proceso suele ser mucho más exhaustivo, pero creo que he logrado transmitir la idea detrás de esta disciplina. Para finalizar, como siempre, agradezco a la Pontificia Universidad Católica de Chile por el aprendizaje y también a Mintit e ICETEX por la oportunidad de estudiar a través de
la convocatoria, un ticket para el futuro maestrías y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Muchas gracias.